En esta clase vamos a ver más en profundidad el tema de refactoring y vamos a aplicar este proceso de refactoring a el código de un ejemplo que iremos poco a poco transformando para ganar en legibilidad, en flexibilidad ante los cambios, en reusabilidad. En la clase pasada, en la introducción a refactoring, ya vimos que los elementos distintivos de la arquitectura no surgen hasta después de varias iteraciones y de tener código que funciona y que me puede dar feedback, es decir, del que puedo aprender. Porque construir el sistema perfecto no es posible, dado que los errores y el cambio son inevitables, entonces lo que tengo que hacer es prepararme mejor para ellos. No solo agregando funcionalidad, sino también adaptando lo que tengo y transformando. La imagen de este árbol está acá para pensar por cuántas adaptaciones pasan las plantas y los animales para adaptarse al ambiente, por ejemplo, para encontrar luz, agua, y ni hablar de las adaptaciones que sufren por el cambio climático. En la clase pasada también empezamos a hablar de métodos ágiles y cómo se propusieron para dar respuesta a estos cambios, ¿no? para prepararnos mejor. Y permiten ir construyendo entonces de forma incremental e iterativa un sistema, aceptando el feedback del cliente y del producto funcionando después de cada iteración. Hablamos de dos prácticas que son esenciales para los métodos ágiles, como el refactoring y el testing automático, y ahora vamos a adentrarnos en la práctica de refactoring. El primero que habló de refactoring fue William Opdyke en su tesis doctoral que hizo con Ralph Johnson, fue su director en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Nombro particularmente este lugar porque fue donde nació este tema y a partir de allí se crearon herramientas, las primeras herramientas de refactoring, herramientas que involucran también el refactoring en el versionamiento de código y muchas cosas que fueron innovadoras en su momento. El que está a la izquierda es Bill Opdyke y él en su tesis lo que hizo fue estudiar un framework en particular que era Choices, que era un framework de sistemas operativos que se estaba desarrollando en otro grupo de investigación en la misma universidad y estudiaba qué cambios ocurrían de una iteración a la siguiente en este framework. Se dio cuenta que no todos los cambios eran para agregar funcionalidad, sino que muchos eran para crear estructuras que mejoren su reuso. Fue así entonces como surge esta idea de refactoring en la orientación a objetos. Un poco el tema, el nombre refactoring surge de sacar factor común, lo podemos ver así, por ejemplo, entre las subclases de una jerarquía y llevarnos el factor común a la superclase. Algunas de las transformaciones tienen que ver con eso, con reestructurar una jerarquía de clases. Y otras transformaciones que fueron publicadas por ellos también tenían que ver con la relación entre objetos, relación de herencia y composición y cómo pasar tal vez de una a otra cuando la herencia ante determinado cambio deja de funcionar bien, ¿no? Y necesito cambiarlo por otra cosa. Bill Opdyke define el refactoring entonces como una transformación que preserva el comportamiento, ¿sí? Se habla también de beautifying code, ¿no? De embellecer el código, así como podemos pensar que esta señora, después de embellecerse mediante alguna intervención, se comporte de igual manera después de embellecerse, ¿no? Que no cambie su personalidad por estar más linda. Bueno, lo mismo el refactoring, realiza transformaciones que embellecen el código pero preservan su comportamiento.
por más que Bill Updike desarrolló su tesis sobre refactoring en el 92, no se habló mucho de esto hasta que Martin Fowler lo hizo muy popular con su libro Refactoring, Improving the Design of Existing Code. Este libro es del 99, o sea que recién 7 años más tarde, el refactoring después de este libro pasa a ser muy popular, ¿no? Y ahora podemos hablar de refactoring en prácticamente todos los lenguajes de programación que existen. Martin Fowler es el que está en la foto a la derecha, pero bueno, él invita a escribir el libro a todos los que participaron activamente y venían participando sobre refactoring desde antes, como Bill Updike, que yo les comenté por su tesis, Ken Beck, que empezó a aplicar una herramienta de refactoring que empezaron a construir, John Brandt y Don Roberts, también alumnos de Ralph Johnson, y Ken Beck ya lo estaba aplicando, haciendo popular en su método ágil. Así que todos colaboraron en la escritura de este libro. Lo que hace Martin Fowler entonces, que siempre ha sido un buen comunicador, es crear un catálogo de estas posibles transformaciones o refactorings y ponerla en manos de lo que llamamos practitioners, que son los que en definitiva lo van a aplicar, son los desarrolladores que van a aplicar esto en su día a día. Y define en su libro el refactoring como el proceso a través del cual se cambia un sistema para mejorar la organización, la legibilidad, adaptabilidad y otros atributos de calidad del código después de que ha sido escrito de forma tal que no se altere el comportamiento externo del sistema, es decir, que ante determinado input el output siga siendo el mismo, pero sí mejore su estructura interna. De hecho, Fowler lo propone tanto como un verbo, refactorizar, como el proceso de aplicar los refactorings, como así también a cada uno de los cambios catalogados también se lo llama un refactoring. Vamos a ver entonces un ejemplo en el que vamos a ir poco a poco aplicando transformaciones para mejorarlo. Lo que hace este código es imprimir los puntajes de cada set de un jugador, hablando de partidos de tenis en ese contexto, y hablando de partidos que se juegan entre dos jugadores, en una fecha específica el código debe imprimir algo como lo que vemos en esta transparencia. Dice puntajes para los partidos de la fecha y la fecha del día, y luego partido. Puntaje del jugador, 2 puntos, debe decir el nombre del jugador, y después cuántos puntos hizo en cada set. En este caso es un juego de 3 sets. Y luego de esto, de informar los puntos de cada set, tiene que decir puntos del partido, 2 puntos, y cuántos puntos sumó por ese partido, que vamos a ver cómo se calculan. Lo mismo para el otro jugador, ¿sí? En este caso Roger Federer. Luego, siguiente partido. Y esto es lo que tiene que retornar. Para eso tenemos esta clase Club Tenis, que tiene este método mostrar puntajes jugadores en fecha y recibe una fecha como parámetro, ¿sí? Ustedes tienen el documento que tiene el código en una sola hoja, ¿no? de este método. Acá lo vamos a tener en 3 transparencias separadas, ¿no? Donde lo que vemos es que se itera a través de una colección de partidos, ¿sí? Y por cada partido, bueno, se obtiene un jugador y se van mostrando estos detalles, y luego, según la zona del jugador,
se calculan los puntos que ha ganado en ese partido. Esto pasa para el jugador para uno y otro jugador, ¿no? Hablando de siempre dos jugadores. Otra cosa para notar aquí es que el string que se va a devolver al final se va a ir concatenando en un stream, que es este result, ¿no? El result es lo que vemos que se retorna al final del método. En este stream voy a ir entonces agregando strings de esta forma, ¿no? Con next put all se va concatenando. Así que los invito a que miren en detalle la primera hoja de ese documento donde van a ver este método. Que, bueno, lo van a ver así ustedes, ¿no? En esa hoja. Según lo que van a ver, entonces en este código van a darse cuenta que arrancamos con un diagrama de clases inicial, que es este, una clase Club Tenis que tiene el método mostrar puntaje jugadores en fecha, 2 puntos. Luego hay una clase partido, o sea, Club de Tenis tiene una colección de partidos y el partido conoce a sus 2 jugadores, ¿no? Y ellos solo tienen getters y setters. Entonces, si no hubiera que realizar ningún cambio sobre el código, nadie me va a seguir pagando por embellecerlo, así que lo podemos dejar tal cual como está. Pero si llegaran a ocurrir cambios, ¿sí? y me pagan por mantenerlo, entonces, bueno, me voy a preocupar por dejar el código en un poco de mejores condiciones para hacer más fácil la incorporación de estos cambios. Entonces lo que me dicen es que va a cambiar la manera de calcular los puntos, ¿sí? No saben todavía cómo, pero eso seguro que va a cambiar. Y también pueden cambiar las zonas. No me queda claro si va a haber más zonas, menos zonas. Pero bueno, eso es algo que, como vemos, está atado en el código a través de estos condicionales. Bien, la cuestión es, ¿por dónde empezamos a cambiar? Si yo quisiera realmente mejorar este código para que después me sea más fácil adaptarlo a los cambios, ¿por dónde empezamos? ¿Sí? ¿Cuáles son los problemas que tiene el código? Entonces, yo los invito ahora a que hagan una pausa en el video, que miren el código que ustedes tienen en el documento y hagan una lista de todos los problemas que encuentran, ¿sí? Seguro se van a dar cuenta de varias cosas. Y después van a poder comparar esta lista que ustedes hicieron con lo que yo les voy a proponer que vayamos cambiando. Tal vez lo pensaron los cambios en diferente orden, pero me imagino que llegaríamos a una cosa similar, ¿sí? Tal vez con mayor o menor esfuerzo. Entonces, bueno, les dejo tiempo para eso, pueden hacer la pausa ahora. Y ahora cuando volvemos, vamos a pensar, bueno, yo les voy a proponer un orden de cambios, ¿no? Yo lo primero que noto es que el método es muy largo, ¿sí? Entonces, no puedo pensar en modificar nada hasta que yo no achique las cosas y las haga de un largo comprensible, ¿sí? Y un poco más amigable para ser adaptado. Entonces, ¿qué hacemos ante este problema de tener un método muy largo? Podemos aplicar el refactoring extract method. Este refactoring lo que me permite es seleccionar una parte de un método, ¿sí? En este caso, lo que voy a elegir seleccionar es todo lo que estaba adentro de este bloque que itera en los partidos de la fecha, ¿sí? Todo ese código lo voy a seleccionar y lo voy a extraer, me lo voy a llevar a un método nuevo que pertenezca a la misma clase. Y ese método le voy a poner un buen nombre, que va a ser en este caso mostrar partido en, que recibe
el partido como parámetro, porque lo necesito, es el parámetro del bloque, y recibe como segundo parámetro el string, donde se va concatenando el string de resultado. Bien, ¿cómo hago este refactoring? ¿Cómo hago esta extracción? Bueno, por suerte tengo en la herramienta, en el refactoring browser de Faro, puedo seleccionar el método y con el menú contextual seleccionar Extract Method. Y eso directamente se va a ocupar de calcular si es una porción de código que se puede extraer, que realmente lo puedo hacer, porque por ejemplo no modifica dos objetos diferentes, no tiene que retornar dos cosas diferentes, entonces, porque si no, no se podría extraer, que sea una lista de sentencias completa y qué parámetros necesitaría. Y yo le digo simplemente qué nombre le quiero poner al nuevo método, cuál va a ser el orden de los parámetros y listo. Se realiza solo. Pruébenlo. Ahora, si lo tuviera que hacer a mano, el extract method en el catálogo tiene una mecánica, tiene un paso a paso de cómo realizar esta transformación sin romper el código, sin romper los tests que tienen que seguir funcionando, ¿sí? Revísenlo, esto es una síntesis de lo que está en el libro, pero más que nada hay que tener en cuenta, como les decía, cuáles son los parámetros, cuál sería el valor de retorno y ir probando los cambios de a poco y compilando y testeando. Bueno, en este caso dice compilar porque el catálogo, esto está sacado del catálogo que está hecho en aquella primera versión para Java. Por eso lo que propone Fowler es compilar después de cada cambio importante y testear. Que es lo que dice la siguiente transparencia. Hay que testear después de hacer cada cambio, como para que contengamos más fácil los problemas que nos puede traer haber introducido un error, ¿sí? Que sea más fácil corregirlo. Y siempre definir buenos nombres para lo que estamos extrayendo, eso es muy importante. Entonces ahora pueden mirar la segunda parte, en la segunda hoja del documento, donde tienen el nuevo método que se llama mostrar partido, ¿no? El método anterior de club de tenis que llama a este nuevo método mostrar partido en. Pero pensemos, ¿pertenece realmente este código al club de tenis? Vamos a mirarlo. Este es el método nuevo que está en club tenis, mostrar partido en. Fíjense, yo he resaltado acá las partes donde se hace referencia al partido, se le pide el jugador 1 y después se trabaja con el jugador 1. Después se le piden los puntos del jugador 1, va a pasar después lo mismo con el 2, esto está cortado a la mitad. Después se le pregunta al partido el ganador. No hay nada acá que realmente pertenezca al club. No hace falta el club de tenis para resolver esto. Podría estar perfectamente en la clase partido, ¿sí? Entonces, este es un problema de responsabilidad mal asignada, ¿sí? Por ahora lo vamos a llamar así. ¿Qué refactoring tengo ante este problema? El refactoring que se llama move method, que lo que hace es mover un método de una clase a otra, ¿sí? Entonces, siendo que mostrar partido era realmente de partido, yo puedo aplicar este refactoring, en vez de llamarlo como el mensaje lo va a recibir un objeto partido, no tiene mucho sentido que se llame mostrar partido, simplemente le digo mostrar en y le paso sí result, que es el string sobre el que se siguen concatenando los strings del resultado. Y en partido, entonces, me llevo ese código tal cual, ese método tal cual estaba en Club Tenis, me lo llevo a partido, ¿sí?
Y entonces ahora, en vez de hacer referencia a partido, va a hacer referencia a self. Pueden mirar en la hoja, en la hoja 3 del documento cómo queda el código total, completo. Entonces, el refactoring, este move method tiene como motivación que si un método está usando o usa muchos atributos o servicios que están definidos en otra clase diferente a la suya, entonces la responsabilidad está mal asignada. Ustedes conocen a este problema como feature envy, que está en la lista de heurísticas que les dimos en objetos 1 y que tienen disponibles de los recursos de la clase de objetos 2. ¿Sí? Envidia de atributo es esto. Es como que el club de tenis le envidia los atributos que tiene el partido y se quiere hacer cargo de la responsabilidad que es en realidad del partido. Entonces la solución es mover el método a la clase donde corresponde. ¿Sí? Puede ser que el método lo pueda mover directamente o a veces lo que hago es convertir este método en la clase 1, si se seguía llamando desde afuera, lo tengo que mantener, pero lo convierto en una delegación al método que realmente está en la clase 2. Entonces, en la clase partido pueden fijarse cómo queda el código de mostrar en result, ¿no? Y podemos pensar que en realidad result no es un buen nombre de parámetro porque según las convenciones en Smalltalk, que no es un lenguaje compilado, siempre tratamos de usar un nombre de parámetro que me identifique de qué clase, a qué clase pertenece, ¿no? De qué tipo es. Entonces sería mejor que result, que se recibe como parámetro en este método, se llame stream, ¿no? Eso identificaría que es un stream, que es un objeto de ese tipo. Entonces aplicamos el refactoring rename variable, ¿sí? Eso también es un refactoring y vale la pena porque todo buen código debe comunicar con claridad lo que hace, ¿sí? Solo los buenos programadores escriben código legible por otras personas y no solo por la computadora. Vuelvo a la transparencia anterior, donde además decía que el método sigue siendo bastante largo, como ustedes lo podrán ver en el documento, porque tiene código duplicado. Entonces, vuelvo a aplicar extract method nuevamente. Entonces, fíjense cómo puedo extraer la parte de mostrar los datos de un jugador, ¿sí? Y luego llamarlo dos veces, mostrar puntos de, con un jugador y con otro, ¿sí? Entonces eliminamos el código duplicado que hacía exactamente lo mismo, ¿sí? Lo llevamos a un solo método que llamamos dos veces, ¿sí? Bien, entonces llegamos a este punto donde podríamos seguir extrayendo cosas, pero bueno, vamos a suponer que me agarró el apuro por resolver este tema del condicional, ¿sí? Este tema del condicional que me dijeron que van a cambiar las zonas, ¿sí? Y yo sigo teniendo este condicional que pregunta por la zona. Entonces, me imagino que, bueno, lo puedo cambiar por otra cosa y esa otra cosa que me permite en la orientación a objetos evitar los condicionales es el polimorfismo, ¿sí? Entonces voy a aplicar el refactoring replace conditional with polymorphism, o sea, reemplazar condicional por polimorfismo, ¿sí? En este dibujo lo que podemos ver es, bueno, de un condicional, de una estructura de tipo switch, paso a tener una jerarquía donde este método podrá ser abstracto en la superclase y estar reimplementado en cada subclase como corresponde y me evito el condicional, ¿sí? Entonces, bueno, partiendo de lo que tenía,
puedo crear una jerarquía de este tipo, ¿sí? Tengo el partido con el código de mostrar puntos de un jugador en un stream, con el condicional por las zonas, creo una jerarquía de este tipo con los distintos tipos de zona. ¿Qué les parece esta jerarquía? Por ahí no tan bien, ¿no? ¿Tiene sentido que yo haga subclases de partido según la zona a la que pertenece el jugador? ¿Corresponde a partido ese cálculo? Y no, en realidad no, ¿verdad? Corresponde a no corresponde a partido, corresponde a jugador, ¿sí? Entonces, primero, eso significa que me apuré, ¿sí? Todavía no era tiempo de sacarme el condicional. Primero había que seguir moviendo cosas del lugar para dejar las responsabilidades asignadas correctamente, ¿sí? Entonces, había que ir un poquito para atrás. Ustedes pueden fijarse en el documento, en el paso 5, donde se aplica primero Move Method, que mueve esta parte donde se calculan los puntos que pertenecen a un jugador a la clase jugador, y luego sí puedo aplicar este refactoring que lo que va a hacer es crear subclases, o sea, creando subclases de jugador, ¿no? Y llevando el código que corresponde a cada branch del condicional a la clase correspondiente, ¿sí? Entonces fíjense que empezamos con un diagrama de clases de este tipo y empezamos a mover responsabilidades a las otras clases y crear una jerarquía llegando a algo de este estilo, ¿sí? Donde ya veo que hay otras responsabilidades interesantes en las otras clases y que estas dejan de ser clases tontas o clases de datos. Bien, entonces, esto es lo que tenemos ahora en jugador de zona A. También se hizo un extract method donde llevamos la parte donde se imprime el nombre del jugador, o sea, el puntaje del jugador y su nombre y los 2 puntos. Me lo llevé a otro método que es llamado desde mostrar puntos de partido, un partido en un stream. Fíjense que estos son los 2 parámetros que necesito ahora desde la clase jugador, porque, bueno, en realidad es el partido el que tiene los puntos del jugador en ese partido y si sabe si ganó o no, para hacer el cálculo. Ahora fíjense que si yo en cada subclase de jugador hice este extract method, ¿no? Para separar la parte que es solo de mostrar un nombre y que quede más corto este método de mostrar puntos de partido en. Si yo esto lo hago en cada subclase, entonces voy a tener un método que es el mismo en todas las subclases, ¿sí? Que es este mostrar nombre en. Que yo lo hice así un poco para forzar a que llegáramos a tener esto, ¿no? Tengo el mismo nombre repetido en todas las subclases. Fui llegando a través de distintas, ¿no? de estas transformaciones. Bueno, ¿qué hago con esto que tengo repetido? Tiene sentido que esté directamente en la superclase, ¿no? Y para esto eliminamos esta duplicación aplicando el refactoring pull-up method, que lo que hace es que si hay métodos que son exactamente iguales en todas las subclases, los lleva a la superclase y si no, bueno, puede ser que primero haya que parametrizar los métodos para poder llevarlos y que sean iguales en la superclase. Bien, ¿qué pasa ahora? En el método este que está en partido, ¿no? Perdón, que está en jugador, mostrar puntos de partido, tenemos esta variable temporal que es total games, que es donde se van acumulando los juegos ganados los games ganados en el set, ¿sí? En cada uno de los sets.
Lo que nos dice la experiencia, ¿no? Lo que dice Fowler es que las variables temporales suelen traer problemas, ¿sí? Entonces, ¿por qué traen problemas? Porque, bueno, uno tiende a rehusarlas y entonces los métodos tienden a hacerse más largos cuando tengo estas variables temporales. Entonces es mejor reemplazarlas directamente por una llamada a un método que me devuelva el valor que se calcula, ¿sí? Este refactoring se llama replace temp o temporal por un query, ¿sí? Entonces, como les decía, esto me permite evitar métodos largos y reusar tal vez ese cálculo eh, que antes estaba entrelazado entre otras cosas, por ejemplo en la construcción de este string, y tal vez ese cálculo lo pueda reusar desde otros métodos, ¿sí? Entonces, me llevo, digamos, reemplazo todas las llamadas o las referencias directas a esta variable por una llamada donde se necesite al método que me retorna el valor, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense que va a quedar así. O sea, eliminé la variable temporal y donde se necesita conocer el número de puntos, se llama al método que se llama totalGamesN, que me va a retornar ese valor, ¿sí? Simplemente, bueno, hago el cálculo que necesito. Tal vez alguien en este punto se haya dado cuenta que vamos a terminar recorriendo dos veces el set, ¿no? Los sets del partido, quiero decir. Porque primero se va a recorrer la colección a través de este do, ¿sí? Donde lo único que se hace acá es imprimir este string, y después, para hacer este cálculo, en realidad dentro de este método se vuelve a recorrer esta colección para contar, bueno, los games ganados, ¿sí? Entonces, de repente, algo que yo estaba haciendo en una sola recorrida, ahora lo hago en dos. Bueno, eso es algo de lo que no tengo que preocuparme cuando estoy haciendo refactoring, ¿sí? Eso nos lo dice Martin Fowler de esta manera. La mejor manera de optimizar un programa es, primero, escribir el programa bien refactorizado y luego optimizarlo, haciendo un profiling, ¿sí? Que significa que voy a usar alguna herramienta de análisis que me permita ver realmente dónde tengo cuellos de botella, ¿sí? Pero en el momento que estoy haciendo refactoring no puedo estar pensando en la performance porque eso va a debilitar los cambios y tal vez no pueda llegar a un código tan flexible como el que necesito.